Cierto. Buenos días a todos. Pues cuando un piloto se plantea correr, si quiere ganar necesita la mejor escudería. En este caso, la mejor escudería era Diputación y necesitaba también el mejor coche. Y el mejor coche y el mejor vehículo para poderlo desarrollar era Aupex. Perdona. Sí, para el micro, que es muy direccional. Bajar el volumen. Va. No, es que te echas para adelante. ¿A ti? Gracias. Sí, yo también lo hago. Pues decía que la mejor escudería era Diputación, el mejor vehículo para poderlo desarrollar era Aupex. Y creo que es una apuesta ganadora. Entonces, en ese aspecto, mi más profundo agradecimiento a las dos instituciones, a la primera y personalmente a Paco Muñoz, porque cuando se le presentó el proyecto en una primera vez y el libro que se editó a nivel nacional de Nueva Radio, pues creyó en él y a raíz de esa primera toma de contacto, la canalización a través de OP ha hecho que esto en el día de hoy sea una realidad en esta segunda parte y en una experiencia piloto el año pasado. Sin más dilaciones, y como todos tenemos muchas cosillas que hacer, he preparado una breve presentación, pero que de alguna manera condensa perfectamente todo lo que se va a desarrollar a lo largo de estos cursos. Hablamos del concepto de aula radio, hablamos del concepto de radio 2.0. Se genera un nuevo entorno multimedia en la sociedad, son nuevas formas de acceder, de interactuar con los contenidos, la música y el entretenimiento y la información en difusión multiplataforma de contenidos. En ese nuevo escenario digital, tanto creadores como consumidores se encuentran con una nueva realidad, que es aulas de radio. Bueno, pues de alguna manera en estos cursos lo que se explica es todas las claves de este nuevo paradigma y facilita todos los conocimientos, tanto teóricos y prácticos, para desenvolverse con soltura en este paradigma. ¿Qué va a tener? ¿Cuáles van a ser los contenidos de aula de radio? Por un lado, la radio, hablaremos, porque es muy importante para saber dónde estamos, valorar el pasado y ver en qué realidad nos encontramos. Entonces hablaremos de la radio tanto del presente, del pasado como del futuro. Hablaremos del lenguaje radiofónico, porque lo importante en este caso, sí, el Radio 2.0 nace de Internet, pero también hay que entender que el lenguaje radiofónico tiene muchos años de historia y sobre él es sobre donde se pueden crear contenidos de calidad. Sumar las nuevas tecnologías, los nuevos formatos a lo que ya existe desarrollado por radiofonistas y por el radiofonismo, en definitiva, lo que es el lenguaje radiofónico. También centraremos nuestra atención en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y todo lo que aportan, sobre todo en el uso tanto del software libre como del software gratuito. Esto hace ese concepto de auténtica democratización de los medios. Nos centraremos en el concepto de radio 2.0, en esa fusión de la radio convencional con la radio por internet, y en los casos prácticos con la creación y promoción de un podcast. Todos estos contenidos, digamos que al final, cuando el alumno termine, pues está totalmente preparado para empezar a convertirse no solamente en oyente, sino además en productor de sus propios contenidos. ¿A quiénes van destinados estos cursos? El campo es amplio, entonces por tratar de centrarlo hablamos del profesional del sector, un profesional que de alguna manera estos cursos le aportarán un reciclaje en ese tratamiento del lenguaje radiofónico. Va destinado a dinamizadores culturales como herramienta de nueva generación para el posicionamiento de marca en Internet. Esto es muy importante porque permite, pues, qué sé yo, desde darle cobertura al medio a equipos de fútbol locales que se planteen hacer su propio podcast sobre su liga, e incluso a ayuntamientos. Es una herramienta bastante potente y además se usa mucho dentro del campo del posicionamiento de marca en Internet. A estudiantes de comunicación, en 4 días, desde luego se van a encontrar con la realidad actual del paradigma que se está presentando debido a esa incorporación de los medios de comunicación, a esa incorporación de la nueva tecnología a los medios de comunicación, y además van a saber manejar herramientas de edición tanto en monopista como multipista. También va destinado este curso a autónomos y pequeñas y medianas empresas en el manejo de podcast como herramienta de posicionamiento de marca en Internet. Y este punto sí que es novedoso, pero acorde a los nuevos tiempos y a las nuevas
y a los nuevos reclamos del mercado. Ya hay compañías como Purisma, ya hay compañías que están apostando por el podcast como un formato de difusión de sus contenidos en Internet, y esto a su vez, debido a la propia idiosincrasia del medio, permite que su posicionamiento de marca en Internet, básicamente que cuando pulsemos en Google y busquemos una marca, se encuentre entre los primeros. Y también va destinado a aficionados del medio. Estamos ante una auténtica democratización de los medios, en este caso del medio radiofónico, que es del que hablamos, en donde cualquier usuario que le guste el medio, antes era totalmente inviable acercarse a él, en principio por los costes, o empezabas a llevar café por las emisoras o poco más tenía que hacer. En este caso, cualquiera que le guste la radio, digamos que puede empezar a desarrollar sus propios contenidos y aprender en base a nombrar. Por resumir, Radio 2.0 no es más que una actitud, o sí o no, no tiene más que una actitud. Se podría describir de muchas maneras, pero realmente es una actitud de cómo nos enfrentamos ante el manejo de las nuevas herramientas. En este caso, damos por hecho que sí, y vamos a poner brevemente unos ejemplos de cuál es el contenido que se puede elaborar. Son 3 ejemplos. En la dinamización cultural hablamos sobre la situación de Badajoz. En la invitación a la lectura es un podcast sobre Peter Pan, y para los estudiantes de comunicación, un estudiante de comunicación pues ha desarrollado un podcast que es Viajando. Las ventajas de esta elaboración de estos contenidos: el bajo coste, el software libre y o gratuito, el acceso al medio, el concepto de trabajo en nube, la posibilidad de la alfabetización tecnológica a relación del propio desarrollo del contenido, la promoción municipal mediante audioguías, por ejemplo, contenidos como puedan ser fundaciones. En Llerena, por ejemplo, se podría hacer un podcast sobre los patios y distribuirlo a través de Internet, a través de las web municipales. Pero no solamente eso, sino que un visitante que fuese podría también, a través de una geolocalización, aprovechar ese podcast para que alguien que se encuentre en la Plaza de España de Badajoz pues escuche cuál es la guía. También se usa como audioguía de museo. Aquí se abre un abanico inmenso y tan ilimitado como imaginación tenga la condición humana. Vamos a darle a la demo. Badajoz es una de las pocas ciudades fundadas por los árabes en la península ibérica. Después de la conquista, las clases dirigentes del antiguo reino visigodo de Toledo, que no habían huido, iniciaron un proceso de conversión rápida al Islam. Las causas eran sobre todo fiscales. Este podría ser un podcast cultural. Ahora uno de invitación a la lectura. Peter Pan es un personaje ficticio, obra del escritor escocés James Matthew Barrie, nacido en las historias que narraba James para los hijos de su amiga Silvia, y presentado socialmente en un musical estrenado en Londres en 1904. En la obra, Peter Pan invita a la niña Wendy Darling para que sea la madre de la pandilla de los niños perdidos que habitan el país de nunca jamás. En definitiva, lo que enseñamos a los alumnos es hacer este contenido. Este fue uno de ellos en una ocasión. Llegó el momento más esperado por todos, el de conocer el top 10 de los destinos turísticos más importantes, escogidos por Viajando, desde el 10 y hasta el 1. Así que comienza el conteo. Número 10. Esta semana en el 10. En definitiva, de lo que se trata es darle al alumno todas las herramientas necesarias para que se defiendan con soltura y sobre todo con calidad, que sean capaces de entender el lenguaje radiofónico, crear contenidos con calidad, y eso es lo que marcará la diferencia en Internet sobre ese abismo que a muchos se nos presenta. ¿Alguna cuestión? ¿Ha habido mucha demanda en estas localidades? Hemos tenido que hacer una lista de reservas. ¿Y cuántas personas lo han solicitado hacer el curso? Nada. Pues acerco aquí un poquito. Nosotros, bueno, en Zafra, ¿cuántas gente solicitó el curso? Han sido 20 y tantos. Finalmente cerramos a 15 alumnos porque es más fácil para que el curso sea eficaz y luego, bueno, en caso de que se tenga que repetir, pues se repetirá en próximos años. La intención es llegar al número posible de personas
pero para que los contenidos sean eficaces no podemos tener más de 15 alumnos porque si no el tutor se volvía loco y no. En Francia hemos tenido más de tantos, en Cabeza del Buey también tenemos conocimiento de que han llegado a solicitarlo 20 alumnos, aunque finalmente también vamos a participar 14 o 15, están ahí a ver si pueden meter a uno más. Y en Puebla de la Calzada, como se va a hacer ya en la última semana de noviembre, todavía está abierto el plazo de inscripción y no tenemos conocimiento. El año pasado sí que hubo también mucha demanda. Entonces es el segundo año, ¿no? Sí, el año pasado se hizo en enero y noviembre. Como experiencia piloto, resultó y ya se viene oficialmente la presentación este año. ¿Y el perfil de los alumnos, edad, todo eso? Bueno, el año pasado tuvimos un poco de todo. La verdad que el curso va dirigido a mayores de 16 años y sobre todo lo hicieron personas que estaban relacionadas con la Universidad Popular, el Ayuntamiento, administradores culturales, deportivos, agentes de ocio y tiempo libre, también a los profesionales de las radios locales que querían renovar su formación. Y había desempleados y empleados, la verdad que mitad y mitad. Sí, licenciados en medios audiovisuales también. Jóvenes, por lo general son jóvenes. Sí. Bueno.